Bienvenidos a Internacional Podcast. Hoy les presento el segundo capítulo de este formato a más de un año del primero. Espero poder darle mayor énfasis a esto. Hoy la derrota no es solo interna. El domingo 13 de agosto, los argentinos y argentinas asistieron a las urnas para votar por los candidatos que irán a las elecciones de octubre para presidente, vicepresidente y gobernador en muchas provincias, como también senadores y diputados que ingresarán al Congreso de la Nación. Los resultados, con el diario del lunes, sorprendieron a todos los analistas, encuestadoras y políticos que preveían una elección ajustada, pero no donde la alternativa de ultraderecha quede primera. Estamos hablando de que el candidato Javier Milei quedó primero y como candidato y partido con 30 puntos. Le sigue a La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich a la cabeza, que sacó el 17%, y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el 11%, en un total de 28 puntos para la coalición. En tercer lugar quedó el bloque oficialista de Unión por la Patria, que quedó con 27 puntos en total, ya que el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, ganó su interna y fue el segundo candidato individual más votado con el 21%, frente al otro candidato, Juan Grabois, que en su primera precandidatura a presidente sacó el 5% de los votos. Primero, para explicar esto hay que regresar en el tiempo. El 10 de diciembre de 2015 asume Mauricio Macri a la presidencia de la Nación después de ganar 51-49 en la segunda vuelta, también conocida como balotage, contra Daniel Scioli, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y actual embajador argentino en Brasil del espacio kirchnerista del Frente para la Victoria. Las medidas neoliberales de Macri agravaron la situación económica del país. Apenas asumió, quitó las retenciones al campo y a la minería, solo dejó el de la soja, al que le sacó un 5%, levantó el cepo cambiario, quiere decir la limitación para comprar moneda extranjera, y en este caso, que es en este caso el dólar, devaluó y la moneda estadounidense pasó a valer 9 pesos a 13 en un día. En 2016 quitaron subsidios a los impuestos de luz, agua, gas y transporte. En 2017 impulsaron una reforma previsional donde aumentaban de 65 a 67 años las jubilaciones en hombres y de 60 a 65 en mujeres. Además, reducían las pensiones un 11% total para el año 2019. Era un 3% en 2018 y el resto en el último año 2019. En junio de 2018, el gobierno de Macri pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional de 45.000 millones de dólares, que esto hunde al país en el endeudamiento más grande de la historia y toma el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario también, con el objetivo de bancar la corrida cambiaria y la ausencia de dólares que había en el país debido a la fuga de capitales producto de haber quitado anteriormente el cepo. En Argentina se vota con el bolsillo. En las elecciones del 2019, la dupla Fernández-Fernández, estamos hablando del actual presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ganan las elecciones con el 48% de los votos frente al 40% de Mauricio Macri, convirtiéndose también en el primer presidente que no es reelecto cuando se presentó a una reelección. Fue Macri el primero en ganar un balotaje y el primero en no salir reelecto. En una gestión marcada por la imposibilidad de recuperación en el primer año de la gestión Fernández, debido a la pandemia, la deuda con el fondo y también en este último año debido a la sequía, marca un descontento general y algo aún peor, la desilusión de una promesa de volver a tiempos mejores. Tiempos donde se podía ahorrar, donde se podía ir de vacaciones o cambiar de televisor,
como se prometió en la campaña del Frente de Todos en 2019. La nula gestión de Martín Guzmán como ministro de Economía hizo parecer que los años de Alberto Fernández en la Casa Rosada eran similares a los de Mauricio Macri. No hubo una recuperación de la economía, ni del trabajo o del poder adquisitivo del trabajador como para diferenciar un mandato del otro. A esto se suma un 113% de inflación interanual ahora, un dólar que aumenta todos los días y casos de inseguridad que hicieron explotar un malestar acumulado en la población que haber ganado el mundial lo mantuvo guardado unos 3 meses más. Esto último generó un rechazo de la población a la clase política que gobernó en los últimos 8 años. Este discurso fue captado y aprovechado por los nuevos políticos de una ultraderecha conservadora y liberal económicamente hablando, que está en contra de ciertos derechos adquiridos como el aguinaldo, la interrupción legal del embarazo, la educación sexual integral, la educación y salud pública, que no tiene una carrera de militancia ni de gestión y que muchas veces provienen de espacios ajenos a la política. Estamos hablando de los denominados outsiders, como es el caso de Javier Milei. Este hartazgo de lo que él llama la casta, cuando ya es parte de ella, resonó en una población que no quiere volver a votar a la gente que la decepcionó en un pasado cercano. Sin embargo, esto no es solo un fenómeno argentino. A nivel mundial, las ideologías de derecha están creciendo a tal punto de ver un viraje a ese lado del espectro político en ciertos países que tomaremos como ejemplo, que son España, Italia y una consolidación bolsonarista en Brasil. En España, el partido equivalente al de la Libertad Avanza es Vox, que existe desde 2013. Es un partido político de derecha, se caracteriza por ser nacionalista y conservador. Entre sus propuestas se encuentran la defensa de la unidad de España, la reducción de la inmigración y la lucha contra el separatismo catalán. También se oponen al feminismo y al colectivo LGBT. Su líder es Santiago Abascal, que felicitó a Milei en Twitter y se encontraron en España en varias ocasiones. En las últimas elecciones, en junio, julio de ahora, sacaron el 12% de los votos y quedaron terceros como fuerza política. Si bien están lejos del 33% que sacó el Partido Popular, que es de una derecha más neoliberal y clásica, es un porcentaje que les permitió ser tercera minoría y quedarse con 33 escaños, 33 diputados. Italia está pasando por una crisis de gobierno desde que renunció el ex primer ministro Mario Draghi. Esto es así. El líder del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, revocó su apoyo al gobierno de Draghi, que se vio en ese momento en una imposibilidad de formar gobierno en el Parlamento. Estamos hablando que era una coalición de derechas que dentro de ella estaban varios partidos. Italia venía desde 2018 con lo que se llamaba Congreso Colgado, que es cuando ninguno de los partidos llega a la mayoría y no podés hacer pasar los proyectos, porque no te dan los votos y por consecuencia se realizan nuevas elecciones o alianzas, pero las alianzas se terminan diluyendo. Todo esto debido a la tensión generada entre el Movimiento 5 Estrellas y el gobierno por las políticas económicas que se estaban implementando. Hay que tener en cuenta que el gobierno de Draghi estaba conformado por partidos de todo el espectro político, más bien no solo de derecha. Teníamos de centro izquierda como Partido Democrático hasta Forza Italia, un partido neoliberal y de derecha fundado por el ya fallecido Silvio Berlusconi, empresario, dueño del Milan, del AC Monza, condenado en 2013 por prostitución de menores y abuso de poder. Quiero decir, es una mezcla entre muchos partidos y también por el debate del envío en ese momento de armas a Ucrania, que estaba latente tanto fuera como dentro del Movimiento 5 Estrellas, que
Sin entrar en las internas de la política italiana, este partido mismamente se divide por este debate. Los italianos e italianas asisten a las urnas y gana la coalición de derechas liderado por la actual primera ministra Giorgia Meloni de Fratelli d'Italia, o Hermanos de Italia más bien por la traducción, con un discurso similar al de Milei, con propuestas, te gustan o no son propuestas al fin, prometiendo el fin del populismo, teniendo enemigos a China, al inmigrante y al feminismo, como también se ponían a la interrupción voluntaria del embarazo por esto mismo. Hay que tener en cuenta también un dato, es que es el crecimiento de este partido a lo largo de los años. Si bien el de Milei tiene mucho menos recorrido, el de Meloni en 2013 había sacado 1,96%, no peleaba nada. En 2018 creció y llegó a los 5 puntos, y finalmente el año pasado, en 2022, se quedaron con 26 puntos, siendo el partido más votado. Voy a explicar la situación de Brasil lo más rápido, conciso y de la manera más informativa que pueda también, porque aunque esto sea lo más antiperiodístico que hay, es un montón y no quiero que se vaya por las ramas. Los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff marcaron un antes y un después en la política brasilera. Lula solo sacó 1/3 de los brasileros de la pobreza en el periodo 2003-2011. Estamos hablando de los 2 primeros mandatos de él como presidente de Brasil. Implementó el plan de hambre cero para erradicar las hambrunas en el país, cosa que hizo, y entre tantas otras, cabe mencionar la reducción del 16% del gasto público, una de las medidas que prioriza estos partidos de derecha, liberales económicamente y demás, con una reforma previsional que solo afectaba a los funcionarios públicos, no a los demás trabajadores. En 2016, Lula es arrestado en su casa y esta misma allanada a partir de las investigaciones llevadas a cabo por el juez Sergio Moro, lo que se conoció como el caso Lavallato. En este se intentó probar que ciertas personalidades del gobierno de Lula habían recibido sobornos y utilizado la petrolera Petrobras para blanquearlo. Entre los acusados se encontraba el actual presidente de Brasil, que supuestamente había recibido 8 millones de dólares. Mientras tanto, Dilma Rousseff, cursando su segundo mandato, es sometida a un juicio político en el que se plantea su destitución, también por el caso Lavallato. Ella queda suspendida hasta que se resuelva el caso, deja a su vicepresidente Michel Temer en el poder y en agosto de 2016, 8 meses después de su suspensión, la destituyen mediante un impeachment, o más bien un juicio político. Desde entonces, Temer queda como presidente de Brasil hasta las elecciones celebradas en 2018. En ellas aparece un personaje muy particular, Jair Bolsonaro, un ex militar que después de ser arrestado y bajado a la reserva por haber intentado poner bombas en los tanques de agua de los cuarteles militares de Río de Janeiro a modo de protesta por los salarios bajos que tenían los militares, se candidateó como concejal de Río en 1988. El discurso de Bolsonaro es también similar al de Javier Milei. Es pro armas, ya que el brasilero permitió mediante un decreto tener hasta 6 armas de fuego. Niega el cambio climático, ya que dice que es parte de una conspiración de la Agenda 2030, al igual que negó la pandemia. Por esto Brasil tuvo 700.000 muertos. En cuanto a la política exterior, también tomó de enemigo a China y al comunismo y abrazó enérgicamente al tío Sam, al imperio, como lo llamaba Fidel, queremos decir a Estados Unidos. En su último año de gestión, la inflación interanual fue de un 8% y el precio de los alimentos crecieron un 25%. A pesar de esto, la campaña mediática realizada mayormente por la cadena Globo y los discursos de Bolsonaro de terminar con el populismo y el comunismo crearon un bloque antipetista, anti-Partido de los Trabajadores, que es el de Lula, y pro-Bolsonaro como conformación de un nuevo bloque. Sin embargo, en el balotaje del año pasado, Lula ganó sus elecciones con un 50,81% frente al 49,19% de Bolsonaro.
Que estos personajes de una derecha extremista aparezcan en distintas partes del mundo y donde justamente no todos los países comparten aspectos sociales y menos económicos, dice algo. Ese algo es una deficiencia de la clase política para atender las necesidades del pueblo. Y quiero aclarar que no me estoy poniendo del lado de Milei con esto, sino que es una realidad, donde en Argentina, por ejemplo, ni el macrismo ni el gobierno actual satisfacieron lo que la gente pidió. A la incertidumbre y la falta de respuestas llegan esta clase de políticos a hacerla corta y te dicen, mirá, para que mejore el sistema de salud hay que privatizarlo, para terminar con la inseguridad hay que armarse. Y esas propuestas certeras, hechas en una oración, le llegan al grueso de los votantes no ideologizados que pedían una acción concreta y la política tradicional no se la dio. Hay un algo que es el contexto internacional. Como demostré antes en los 3 países que usé de ejemplo, una ola de derecha, conservadora en lo social y liberal en lo económico, que comenzó con Donald Trump, lo siguió Bolsonaro, lo siguió José Antonio Kast en Chile aunque no haya salido electo, y hoy lo quiere replicar Milei, es un empujón que hace el contexto. Al igual que en su momento había una ola de revoluciones comunistas en Vietnam, Cuba y guerrillas en América Latina, que fueron iniciadas por la Revolución del 17 en Rusia y empujadas por la Revolución China en el 49, hoy lo es del otro lado del espectro político. Hay, por último, una campaña en redes que se da gracias a la masividad y velocidad con la que se mueven las cosas. En este caso, un mensaje de derecha. Casi todos los políticos que nombré antes, Milei, Bolsonaro, Abascal y Trump, hicieron una campaña en internet, en redes sociales, en YouTube, que les ayudó a difundir su mensaje sin la necesidad de tener tantos militantes en la calle, porque ninguno de estos partidos, salvo Trump, que vive bajo un sistema bipartidista, tenía, hasta antes de llegar a las masas, una estructura política y de militancia armada. Milei se hizo viral gracias a los videos que circulaban en YouTube, donde bardeaba a las personas que no compartían sus ideales y se titulaban Javier Milei deja pedaleando en el aire a una zurda empobrecedora y así. Hoy, todos esos videos inundan las cuentas de TikTok y manejan millones de visualizaciones. Si llegaste hasta acá, no me queda más que agradecerte, pero que te hayas informado y sigas a El Internacional en todas sus redes, a ver si algún día de estos nos hacemos masivos como Milei, pero sin llegar al poder. Gracias.